Bueno, fíjense, ¿no? Vamos a hablar un poco de del ciclo de vida, ¿sí? Y acá es donde quiero detenerme por el tema de la evolución. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos en el jardín botánico yo les hablé de este tema? Después más adelante con el tema de las adaptaciones a la vida en la Tierra también, se los recalqué, ¿sí? Y fíjense que es un tema que va a entrar así en el segundo parcial, que son los ciclos de vida. Son muy interesantes, ¿sí? Algunas plantas tienen ciclos de vida bastante complejos, bastante largos, otras no tanto. La mayoría tienen algunos ciclos comunes, ¿sí? A todas las plantas, pero bueno, hay una diferencia marcada eh, con respecto a dónde se hace, ¿sí? La meiosis, en qué punto, en qué estructuras de la planta, ¿sí? Fíjense que ahí en el centro dice esporofito 2N. No sé si alguien llega a ver eso que dice esporofito 2N ahí en el centro. Y es la planta entera, ¿sí? Es la planta entera, ¿sí? Y el megagametofito, ¿sí? Y el microesporofito son microscópicos, como yo les había dicho hace un tiempo atrás. Es lo que ha pasado en la evolución. Lo que en musgos diehepáticas el esporofito es microscópico y parasita a el gametofito, ya a partir del hecho empieza a cambiar y vemos que el esporofito se reduce, incrementa su tamaño, ¿sí? Incrementa su tamaño, y que los gametofitos se reducen en su tamaño. Y en el caso de Angiohimno son parasitarios, ¿sí? Viven a expensas del esporofito. O sea, los gametofitos viven a expensas del esporofito en Angiohimno, ¿sí? En helechos, en una corta vida nomás, el esporofito vive por muy poquito tiempo del gametofito porque después el gametofito muere. Entonces tenemos que entender eso, que en la evolución fue cambiando todo, ¿sí? Y lo más preciado para la vida, o sea, la meiosis, la diversidad, ¿sí? El aporte de diversidad, la reproducción sexual, lo más importante para la vida, ¿sí? Está protegido a diestra y siniestra por eh, las plantas, ¿sí? Más evolucionadas, por decirlo así, más modernas, ¿sí? Donde tienen el esporofito gigante, macroscópico y microscópico, los gametofitos, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro porque eso es evolución, ¿sí? Son preguntas evolutivas, ¿sí? Además, eso se puede ver en el registro fósil. Si tuviésemos paleobotánica, también veríamos algo de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos, sí, la rama evolutiva, lo que acabo de explicar, ¿sí? Pteridófitas, briófitas, ¿sí? Briófitas en realidad están un poquito antes que las pteridófitas, ¿sí? Luego las pteridófitas, las cormófitas. Después tenemos, ¿sí? Antes de las espermatófitas, las traqueófitas, ¿sí? Que también podría ser el sinónimo de cormófita, ¿sí? Traqueófita. Traqueófita porque tienen tráquea, ¿sí? Porque tienen vasos conductores, porque tienen xilema, ¿sí? Tienen eso. Tenemos traqueófitas, ¿sí? Que son de pteridofitas para adelante. Luego tenemos algo que es menos inclusivo, que son las cormófitas, que son angiohimno, ¿sí? Y por último, las espermatófitas, que también son angiogimno, y dentro de las espermatófitas, ¿sí? Ahí tenemos las angiospermas y las gimnospermas también. Son todas diferentes maneras de nombrar de acuerdo al aspecto evolutivo que estemos mirando, ¿sí? Y las briófitas, bueno, son musgos diapáticas, ¿sí? Y por debajo de ellas tenemos las algas, ¿sí? En la línea evolutiva. Cada una va a tener un ciclo de vida adaptado al ambiente que le toca vivir, ¿sí? Angiogimno totalmente adaptado a la vida en la Tierra, helechos casi que también, y briófitas ahí, intermedios, y algas, bueno, adaptados a la vida en el agua, ¿sí? Sus ciclos de vida van a tener, sí, en algún momento relación a ese ambiente donde viven, donde se desarrollan. Entonces, en gimno, sí, en gimno, fíjense, y angio, ¿qué tenemos? Esa gran diferencia, óvulos desnudos, semillas descubiertas, óvulos dentro del ovario, semillas dentro del fruto,
¿sí? Gran diferencia dentro de las espermatófitas, ¿sí? Y ahora vamos a ver esto también, cómo influye en el ciclo de vida, ¿sí? De cada una de estas plantas. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? ¿A qué tendríamos que estar llegando, sí? A observar el ciclo de vida parte por parte. ¿En qué momento, sí, esas estructuras son haploides y cuáles son diploides, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que predomina a partir de lechos y más que nada del angiogimno? Va a predominar la fase diploide. La fase 2N va a predominar, o sea, el esporofito va a predominar, ¿sí? El 99% de las estructuras de una planta angiogimno y helechos, ¿sí? Van a ser 2N, el 99% de las estructuras. Y ese 1% corresponde a qué? ¿Sí? A la ovocélula, al ovario, inclusive algo mejor, ¿sí? A la ovocélula directamente, ¿sí? A la mega espora. Es lo único que va a ser N. Y en el caso del polen, solamente el grano de polen va a ser N. ¿Sí? Solamente el grano de polen que adentro, ¿sí? Perdón, ni siquiera el grano de polen es 2N. Una vez que el grano de polen germina y larga el tubo polínico, ahí recién las microgametas van a ser N. ¿Sí? O sea, fíjense todo lo que predomina la etapa 2N diploide dentro del esporofito. Y acá, algo muy importante en la evolución también, es que las divisiones celulares, lo que generan, ¿sí?, que la planta crezca, es todo mitosis. En el único momento que hay meiosis es cuando se van a generar las ovocélulas, ¿sí? O los megagametofitos. Y cuando el microgametofito ya se generó, o el microsporangio, ¿sí? Va a generar luego, por meiosis de esas células 2N, ¿sí? Las microgametas, que van a ir por el tubo polínico a la fecundación. Es todo, ¿sí?, muy reducido, muy perfeccionado, ¿sí?, adaptado a la vida en la Tierra, a un ambiente con poca agua, ¿sí?, donde el agua es una limitante. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no supe explicar, que no me he hecho entender? No, profe. Lo importante del ciclo de vida es entender en qué momento se produce la reducción. La reducción, ¿sí? ¿En qué? En el número de cromosomas, ¿sí? Más que no, en el número de cromosomas, en la carga cromosomal, ¿sí? La mitad de la carga cromosomal haploide, la carga total diploide. Entonces, cuando hay reducción de la carga, ese es el punto clave del ciclo, ¿sí? Si yo tuviese que tomar algún final y tomo un ciclo de vida y alguien no sabe decir dónde está la meiosis, es lo más seguro que esa persona tenga que volver a la siguiente, ¿sí?, a la siguiente fecha, ¿sí? Es lo que nos ha estado pasando con los finales, ¿sí? Gente que no llega a promocionar, que no llega a hacer nada, ¿sí?, que no va a la integradora, que no va a nada, después tiene que rendir el final. Son gente que ha cursado en años anteriores, ¿sí? Y bueno, la mayoría de las personas que se han presentado hasta ahora no han aprobado al final, ¿sí? Han quedado ahí rebotando. Porque o no estudian, o no sé qué hacen, pero bueno, no, realmente a veces son cosas que sorprenden, verdaderamente. Así que yo lo que siempre digo es, estudien para los parciales, promocionen la materia, o vayan a la integradora para recuperar lo que no les fue bien en los parciales. No desaprovechen la integradora y no desaprovechen la promoción. Es la mejor oportunidad y lo mejor que pueden hacer estando en una universidad, promocionar y aprovechar la UNAUR que tiene integradora. Es raro que las universidades tengan las posibilidades que te da la UNAUR. Así que pónganle atención, préstenle atención y sáquense la materia en sí. Porque es una materia larga. Bueno, vamos a empezar con el ciclo de vida de angio, entonces, ¿sí?, donde el esporofito es, ¿sí?, la fase dominante, donde el 2N es lo dominante. Denme un segundo que
A ver, ya vuelvo. Ahora sí, perdón. Como decía entonces, el ciclo de vida de angio y de gimno, repito, fíjense el énfasis que le pongo, la fase dominante es la 2N y esporofítica. Entonces, ¿qué características son las importantes y evolutivamente, ¿sí? Con verdadero, ¿sí? énfasis tenemos que tener acá? ¿Sí? Características que las distinguen del resto de las plantas terrestres. Xilema con vasos y traqueidas. Xilema con vasos y traqueidas. ¿Sí? Floema con tubos cribosos y células acompañantes. La presencia de flor. La flor va a estar acompañada de todas estas partes que ya vimos, los ciclos, ¿sí? Carpelos y desarrollo de fruto, óvulos con 2 tegumentos, gametofito femenino con 7 células y octanucleado, ¿sí? Heptacelular y octanucleado, ¿sí? Estambres con 2 tecas laterales, cada una con 2 microsporangios. Gametofito masculino de 3 células y desarrollo de endosperma, ¿sí? Esto muy presente, ténganlo para el final o integradora, ¿sí? Son preguntas teóricas. Son preguntas teóricas, así que hay que tener en cuenta esto para final o integradora. ¿Sí? Para el trabajo que van a entregar ustedes ahora en 20 días, bueno, no hace falta tener esto, porque yo no voy a hacer preguntas teóricas así. Voy a hacer preguntas diferentes, ¿sí? Pero bueno, van a hacer preguntas también. Tengan en cuenta eso. ¿Qué más? Aplodiplonte. ¿Por qué se llama un ciclo, se llama así? ¿Por qué se llama ciclo aplodiplonte? Porque justamente conlleva las dos fases, ¿sí? Se alterna una generación diplonte, 2N, ¿sí? Con otra aplonte, N, ¿sí? Que es la mitad de la carga con la carga total. Entonces, que hay alternancia de generaciones, ¿sí? Es un ciclo aplodiplonte, donde tenemos esporofito 2N, meiosis, espora, y a nivel de espora, en los esporangios, que las paredes de los esporangios son 2N, pero las esporas van a ser N, esa espora germina, da un gametofito N, y ese gametofito N, ya puede ser, ¿sí? Un gametofito asimilable a un macho y otro asimilable a la hembra, por lo que portan, pero no tienen nada que ver porque recordemos que son vegetales, ¿sí? Ese gametofito N, por mitosis, da gametas, por mitosis, repito, da gametas, que se encuentran y por medio de la fecundación dan al cigoto 2N, 2N nuevamente. Y ahí vuelve a empezar, ¿sí? Este es el ciclo de vida típico de musgos y hepáticas, ¿sí? Aplodiplonte, ¿sí? Y acá tenemos que, fíjense, ¿cuál es la fase dominante? El gametofito. El gametofito y las esporas, ¿sí? La fase N, ¿sí? Entonces tenemos que la fase N es la dominante.
¿sí? Es la que predomina por sobre la 2N. Entonces, fíjense que esa es la gran diferencia. Entonces, este ciclo haplodiplonte se mantiene y lo único que cambia entonces en ese ciclo haplodiplonte, que podría haber sido ese, como yo les mostré recién, ¿sí? De hepáticas, ¿sí? Musgos y hepáticas, ¿sí? De briófitas, cambia rotundamente a lo largo de la evolución al adaptarse a la Tierra, ¿sí? Antes teníamos un gametofito totalmente adaptado, plano, bajito, chiquito, rastrero, adaptado a vivir en la humedad, en las briófitas. Los helechos también están muy adaptados a vivir en la humedad, y pasamos a esto, ¿sí? Donde tenemos, ¿sí? Un esporofito 2N, de gran porte, ¿sí? Donde ese esporofito en estructuras especializadas, en el caso de la gimno, ¿sí? Van a ser, ¿sí? La megaesporogénesis va a ocurrir, ¿dónde? En los estróbilos, ¿sí? En los estróbilos o conos, ¿sí? O también vulgarmente llamados piñas, ¿sí? Y la microgametogénesis va a ocurrir en los conos, ¿sí? Asimilables a los masculinos, ¿sí? Donde van a estar justamente los granos de polen, ¿sí? Hay mitosis para llegar a generar megasporas y microsporas, pero al interior de esas megasporas y los microsporas se van a dividir por meiosis, ¿sí? Por meiosis, ¿sí? Y van a generar, ¿sí? Esa megaspora N y esa microspora N, ¿sí? Luego tenemos la microgametogénesis y la macrogametogénesis, ¿sí? Acá hay un error. Acá hay un error porque tenemos microsporas y megasporas. Bueno, ahora lo vamos a chequear bien. Entonces tenemos la microgametogénesis y la megagametogénesis produciendo una y otras gametas, ¿sí? Luego esas gametas se encuentran, ¿sí? En el caso de anquigimno se van a encontrar a través de la fecundación, ¿sí? Por el tubo polínico que va y vuela, en el caso de la sangio, vuela hasta donde está el cono femenino, asimilable al femenino, y lo mismo va a pasar con los granos de polen, ¿sí? de angio. O sea que la angio tiene una complejidad mucho mayor con el tema de, lo vimos ante el primer parcial, ¿sí? Que de hecho yo me olvidé de tomar ese tema en el parcial, tuvieron suerte, que es el síndrome de polinización, ¿sí? La realidad que se me pasó eso. Pero lo voy a tener muy en cuenta para el segundo parcial, porque la polinización es súper importante para la producción, ¿sí? De frutas de diferentes tipos, para la producción de semillas de diferentes tipos para la venta y todo, así que eso lo voy a tener muy en cuenta en el tema de la polinización ahora en el segundo parcial. Tiene mucho que ver, sí, con las plantas, a la hora de un emprendimiento, ¿sí? El tipo de polinización que tenga. A veces no nos damos cuenta y la planta nunca va a dar fruto porque no sabemos cómo se poliniza. Y el polinizador no está. Eso habla de la complejidad de las angios, ¿sí? Entonces, muchas veces necesitamos de un polinizador para que dé, ¿sí? Para que ese grano de polen llegue a destino. Bueno, tenemos, sí, esa doble fecundación que habíamos visto, ¿sí? Que se fecunda por un lado la sustancia de reserva y por otro lado la megaspora, ¿sí? Y tenemos el endosperma y el cigoto, ¿sí? Que después el cigoto, cuando la semilla empieza a germinar, se empieza a alimentar de ese endosperma, ¿sí? Se empieza a alimentar de ese endosperma, eso es lo que habíamos visto. Y de vuelta el esporofito 2N, y una vez que la planta germina, tenemos la plántula. ¿Qué más? Entonces, ahora fíjense la micro. ¿Qué pasa con la micro y la macro acá? ¿Sí? Acá tenemos todo esto. Entonces, las anteras, ¿sí? Y dentro de, el ovario va a estar el óvulo y dentro de los óvulos van a estar esas divisiones, ¿sí? Entonces,
Lo que vendría a ser el óvulo es la célula madre de la megaspora, que después va a dar esa megaspora, ¿sí? Que vamos a llamar, ¿sí? Megagametofito después, ¿sí? También tenemos células madres del grano de polen, ¿sí? Que van a estar ahí adentro. Si nosotros tuviésemos otra materia, además de introducción a la botánica, que podría ser la que le sigue, que es morfología vegetal, esto se vería detalladamente y veríamos cada tejido que hay, que es sumamente interesante, porque hay cada tejido que hay adentro del grano de polen o adentro de la antera, y qué va dando ese tejido a qué cosa. Está bueno, es interesante, la verdad. Por lo menos para el que le interesa la manijeada, eso está, sepan que está. Una vez tenemos el microsporangio y el megasporangio, ¿sí? Adentro va a ocurrir, ¿sí? La meiosis, la reducción, ¿sí? En la carga cromosomal, ¿sí? La reducción va a ocurrir, ¿sí? Cuando se genera el tubo polínico en el grano de polen, y ahí, ¿sí? Esas celulitas se van a dividir y van a producir las microsporas, ¿sí? Que ya van a ser N. Y en el caso de la megaspora, bueno, una vez que ya esa célula madre se dividió y dio la megaspora se va a dividir, ¿sí? Y va a generar esa megaspora N, que van a ser 4 en realidad, pero solo una va a sobrevivir, ¿sí? Las otras 3 van a colapsar. Y esas 4 se va a dividir en 7 células, heptacelular, octanucleada. Va a haber 8 núcleos y 7 células. Y eso lo vamos a ver ahora en breve. Fíjense que el gametofito femenino, el término adecuado es el saco embrionario maduro, ¿sí? El término adecuado botánicamente hablando, ¿sí? Porque gametofito también es un término adecuado, ¿sí? Pero gametofito femenino, a mí no me gusta decir femenino, porque femenino es de animales, ¿sí? Me gusta decir en términos de la botánica. Entonces, saco embrionario maduro, ¿sí? O gametofito asimilable al femenino, porque, ¿sí? No son animales, recuerden eso, ¿sí? ¿Qué más? Acá algo de biología, espero lo recuerden, espero tengan algo de esto en mente, que lo hayan podido, ¿sí? Aprender en su momento, ¿sí? Una cosa es mitosis y otra cosa es meiosis, ¿sí? La megaesporogénesis, esporas N, y la microesporogénesis, ¿sí? Microesporas N, ¿sí? Esto no voy a ahondar porque espero tengan los apuntes de biología y puedan entrar ahí y, bueno, sacar información. Entonces, ¿qué es lo básico de la microesporogénesis? ¿Qué es lo básico, lo mínimo que debo saber? Que la célula madre del polen es 2N, es diploide, que va a estar dentro del microsporangio, ¿sí? Esa célula madre se va a dividir por una meiosis, ¿sí? Generando esa tétrada, ¿sí? Esas 4 microsporas haploides, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta célula madre del polen, ¿sí? Va a dar al grano de polen. O sea, cada grano de polen va a ser hijo de una célula madre, ¿sí? Y ese grano de polen, cuando empiece a germinar, ¿sí? Va a dar esta tétrada de 4 microsporas. Hasta que no germina el grano de polen no sucede esto, ¿sí? O sea, esta tétrada se divide y da 4 células, 4 microsporas, ¿sí? A su vez, estas microsporas se van a dividir las tareas dentro, ¿sí? De ese tubo polínico, ¿sí? Va a haber esta microspora vacuolada, polen bicelular temprano y polen maduro, ¿sí? Vamos a tener esto, y cada una de esos celulitas también van a tener funciones, porque algunas células van a cumplir la función de alargar el tubo polínico, de otras van a fecundar finalmente, y así vamos a ir viendo cositas ahora, ¿sí? Pero esto es lo básico, lo mínimo. ¿Y qué pasa con
La megaesporogénesis. ¿Mm? Ah, no, perdón. Todavía estamos acá con la microesporogénesis, ¿sí? Más fino todavía. Entonces tenemos el grano de polen, ¿sí? Que fíjense que en la célula generativa, ¿sí? Y la célula vegetativa, ¿sí? Una de esas dos células, ¿sí? Que está el grano de polen todavía, esas células son, ¿sí? 2N, todavía son 2N, ¿sí? Después se dividen en 4, ¿sí? Una de esas dos células es la que va a ser la que va a generar el tubo polínico, ¿sí? Y otra va a ser la que va a dar a las microesporas, ¿sí? Otra va a ser la que va a dar a las microesporas, que van a germinar, van a fecundar, ¿sí? Entonces, esas dos, una se va a encargar de, como repito, de generar el tubo polínico, mantenerlo y hacer que ese tubo llegue hasta donde esté. Imagínense que ese grano de polen apoya en el pistilo, en el pistilo. Piensen ¿sí? En una mazorca de maíz, donde el pistilo es así de largo. ¿Lo tienen en mente? ¿Cuánto puede llegar a medir más o menos? ¿8 centímetros, 10 centímetros? ¿Sí? El pistilo de una mazorca de maíz. Bueno, todo eso atraviesa, ¿sí? El tubo polínico. Imagínense lo que crece. Y el grano de polen, ven el tamaño que tienen. Ínfimo. O sea, fíjense la labor, ¿no? Y la perfección de todo esto. Estamos hablando de a nivel muy chiquitito. ¿Lo logran ver? Si cierran los ojos, ¿entienden lo que les digo? Bueno, espero que sí. Espero que me hayan hecho entender. Bueno, ¿y qué pasa con la megasporogénesis? ¿Sí? ¿Qué pasa con la megasporogénesis? Entonces tenemos la célula madre de las megasporas, que es 2N. Hay una mitosis, ¿sí? Se divide en dos. Perdón. Directamente de la célula madre de las megasporas ocurre la meiosis. Y la meiosis, recuerden que tenía la primera fase de la meiosis, era igual que la mitosis, y después la meiosis, la fase 2 de la meiosis, ahí ocurre la verdadera reducción, ¿sí? Cuando esos cromosomas que se dividieron en dos, ahí sí se secreta la mitad de cada carga cromosomal en cada una de esas cuatro células. De esas cuatro Profe, células, disculpe, ¿podría sí, decir nuevamente, porque a mí si no se me confunde un cachito, yo voy tomando el apunte, desde la célula madre de las megaesporas claro, pasamos hay una meiosis directamente, pero recuerden que meiosis. la meiosis, ¿sí? La meiosis, la fase 1 de la meiosis, o la primera mitad, digamos, de la meiosis, es igual a la mitosis, ¿sí? Tenemos esa célula madre que se divide en dos células idénticas. Ahora, la segunda parte de la meiosis 2, ¿sí? Ahí sí hay una reducción de la carga cromosomal, ¿sí? A la mitad. Entonces, cada una de esas cuatro células tienen la mitad de la carga. Ya son N. Ya se reduce, ¿sí? Hay una reducción de la carga cromosomal a la mitad. Entonces, ahí pasamos de tener, ¿sí? La cantidad de cromosomas que tenga, supongamos que esta planta tiene, porque las plantas varían mucho en la cantidad de cromosomas. Algunas son hasta tetraploides, ¿sí? Es una manera de sobrevivir de las plantas. Entonces tienen mucho, a veces no sé, tienen 40 cromosomas. Entonces la mitad van a ser 20. ¿Sí? Entonces cada una de esas células va a tener 20, y de esas células 3 colapsan y una sobrevive, que es la megaspora. ¿Sí? A diferencia de qué? Del grano de polen, que nada que ver, ¿sí? El grano de polen teníamos esto, la célula madre del grano, que automáticamente hay meiosis y se dividen esas cuatro, las cuatro quedan, ¿sí? Y después hay algunas que se fusionan, ¿sabe? Para dar esta de dos núcleos y así. Que es lo que vemos acá, sí, que quedan tres finalmente, ¿sí? Fíjense la cantidad de almidón que tiene el citoplasma, el grano de polen, y el grano de polen también tiene muchos aceites, porque hay que hacer crecer el tubo polínico, ¿eh? Hay que darle con todo.
¿sí? Hay que darle con todo ahí para que ese tubo llegue y fecunde. ¿Llegue a dónde? A donde tiene que llegar y que las microgametas lleguen y fecunden. Entonces, de vuelta con la megagametogénesis, ¿sí? Y acá, una vez que esas tres colapsan, ¿no es que esas tres colapsan? Bueno, vamos a hacer una cosa, queda un minuto. No voy a seguir. Dejo acá y vuelvo a abrir el Zoom, ¿sí? Porque así explico esto de cero.